Buenas tardes a todos. Voy a presentar un poco la experiencia que tuve recientemente en mi rotación en el extranjero, más específicamente en el centro Teishinkan, en la ciudad de Sapporo, Japón. La idea es un poco compartir la experiencia que tuve, un poco las técnicas quirúrgicas que pude ver y un poco lo que pude vivir compartírselo a ustedes. Para esta presentación me basé mucho en videos quirúrgicos de cirugías que pude ver estando allá, otras cirugías que estaban para libre acceso para los residentes o fellows, los cuales en muchas oportunidades nos poníamos a estudiar las diferentes cirugías. También para esta clase me basé en muchos de los papers publicados por ellos y en clases dadas por el doctor Tanikawa, que es el cirujano que yo fui a ver junto con su equipo. Esto es un mapa, brevemente, un mapa de Japón con sus 4 islas principales, y esta es la isla de Hokkaido, una isla de 5 millones de habitantes, donde se encuentra la ciudad de Sapporo, un lugar bastante frío en invierno, que es a donde yo fui. Y para hacerlo más didáctico, a la clase la dividí en 3 secciones. Una primera parte, que voy a tratar de ser lo más breve posible, para que no sea tedioso, donde voy a hablar brevemente del sistema de salud en Japón y algunas generalidades del servicio. Después una segunda parte, donde voy a hablar un poco del equipamiento que estuve viendo allá. Voy a hablar específicamente de 2 cosas que me parecieron muy útiles e interesantes. Tampoco me voy a extender demasiado en esto. Y por último voy a hablar, sí, esta pues la parte más interesante, un poco del manejo y distintas patologías y técnicas específicas que pude ver. Específicamente en hemorragia subaracnoidea aneurismática, voy a hablar del lavado cisternal, la enfermedad cerebral isquémica aguda, voy a hablar de la trombectomía quirúrgica, y por último voy a hablar de la descompresión succión retrógrada para la asistencia en el clipado aneurismático. Comenzando con las generalidades, cabe decir que realmente el sistema de salud de Japón está rankeado como dentro de los 3 mejores sistemas de salud del mundo. Esto no es de casualidad, sino que tiene un sistema de seguro, de atención médica universal, que incluye a los 127 millones de habitantes que tiene Japón. Esto está financiado, por una parte, por un seguro social que corre por parte de los empleadores, y un seguro nacional que lo cubre los distintos municipios. Los pacientes son libres de seleccionar su médico o instalaciones, y los hospitales funcionan como organizaciones sin fines de lucro. Ninguna corporación o compañía puede administrar un hospital, y tanto los hospitales como las clínicas privadas deben ser administradas y operadas por médicos. Los honorarios médicos están regulados por el gobierno, las tarifas se fijan cada 2 años en negociación entre el Ministerio de Salud y los médicos, y son idénticas para todo el país, ¿no? Así que realmente es sorprendente, pero la expectativa de vida en Japón en el 2009 era de 83 años, 79 años para los hombres y 86 años para las mujeres, y actualmente es un poco más alta. Y muchos piensan que esto se puede deber a algunos hábitos alimenticios o higiénico-dietéticos que tienen ellos, pero esta expectativa de vida aumentó muchísimo desde que se empezó a implementar este sistema de salud en 1961. Y así que Japón tiene 3 veces más hospitales per cápita que Estados Unidos, y los japoneses visitan el hospital 4 veces más que un estadounidense promedio. Este es el hospital al cual fui, un centro de derivación en patología vascular, stroke, nuevamente, como le decía, en la ciudad de Sapporo. No solamente recibía pacientes de la isla de Hokkaido, sino que del resto de Japón. El equipo estaba conformado por 2 seniors que son la cabeza del equipo, que es el doctor Kamiyama, que es una eminencia en patología vascular en Japón, pero que fue el que describió muchas de las técnicas de bypass y de este tipo de cirugías. Pero actualmente trabaja más como un consultor
y en ningún momento lo vi lavarse en cirugías. Y la cabeza realmente del equipo, que es el doctor que yo fui a ver, que es el doctor Rokuya Tanikawa, el cual se formó con Kamiyama en vascular y se formó en base de cráneo con Fukushima. Aparte, el equipo estaba conformado por otros 2 médicos seniors, neurocirujanos seniors, que eran la mano derecha del doctor Tanikawa, y 3 neurocirujanos junior, los cuales eran neurocirujanos híbridos. Manejaban tanto la parte endovascular como microquirúrgica. Y por último, tenían solamente 2 residentes y 5 rotantes nacionales de otras residencias, los cuales estaban de 6 meses a 1 año, y había 5 fellows internacionales. Todos los días a las 7:30 de la mañana hacíamos la recorrida de terapia intensiva y la unidad de stroke, y a las 8 de la mañana a 9 era la conferencia, como le decían ellos, o una especie de pase de sala, en donde se discutían los pacientes que habían sido operados y los que se iban a operar ese mismo día. También se discutían otros pacientes de patología vascular, isquémica o ACV hemorrágico, los cuales de tratamiento no quirúrgico, pero que ellos también se encargaban del tratamiento y el seguimiento. Posteriormente a esta conferencia, a las 9 de la mañana arrancaban 2 o 3 cirugías en paralelo, tenían 3 quirófanos exclusivos, y el 80% de la patología que se ve en este centro es patología vascular. Operan entre 900 y 1000 pacientes al año, y el 80-90% todo patología vascular. Cada cirugía estaba designado un neurocirujano senior, un junior o residente, y por último un rotante o fellow que participaba de la cirugía. Y el doctor Tanikawa participaba o ingresaba indistintamente a cualquiera de estas cirugías. Continuando con la segunda parte de la presentación, voy a hablar un poco de algo del equipamiento que vi. No quiero hablar tanto del instrumental, para no extenderme demasiado con esto, pero voy a hablar específicamente de 2 cosas que vi que realmente me llamó la atención y me parecieron muy, pero muy útiles. Una de estas era el pedal para el microscopio y el sistema de succión-irrigación. ¿Qué es este pedal para microscopio? Bueno, este es una foto del microscopio que utilizan ellos, en el cual se le puede colocar este pedal. Yo la verdad era la primera vez que lo veía, ya había escuchado antes de la pieza de boca para la manipulación del microscopio, pero en este caso ellos no les gusta la pieza de boca, sino que lo que utilizan es este pedal que encontramos acá, con el cual pueden manipular el zoom, el foco, y con esta especie de joystick pueden movilizar el microscopio para arriba, para abajo, izquierda, derecha. La verdad que vuelve la microscopía muy, muy, muy versátil. Aprovechan al máximo el microscopio con esta herramienta, permite explotarlo al máximo, aumentan el zoom, lo usan a máxima intensidad, lo sacan, van para un lado, para el otro, todo, sin sacar nunca las manos del campo quirúrgico. Acá puse un pequeño video para mostrar esto en una práctica de anastomosis en el laboratorio, en donde sin en ningún momento sacar, ahí va para la izquierda, para la derecha, en ningún momento sin sacar las manos del campo quirúrgico, les permite manejar el zoom, acercar y alejar para aprovechar esto sin tener que estar sacando las manos del campo quirúrgico. Ahí de nuevo zoom y la corrección del foco mientras está operando. Todo esto lo maneja con el pedal. Muy bien. Lo otro que vi que me pareció muy interesante es este sistema de succión e irrigación diseñado por ellos. Acá se lo ve en la mesa quirúrgica. Esto, al principio cuando lo vi, me pareció que podía llegar a ser medio pesado, difícil de manipular. Conversándolo con ellos me dijeron que sí, que al principio es medio difícil manejarlo, pero que cuando se acostumbran realmente les facilita mucho la cirugía, ya que con este sistema pueden manejar la aspiración y pueden manejar la intensidad de la aspiración, y además les permite la irrigación al presionar el botón.
Después, cuando muestre algunos videos de cirugía, os voy a mostrar en qué tan útil puede ser, cómo lo utilizan ellos. Siguiendo con la presentación, ahora voy a hablar de algunos manejos y técnicas específicas. Lo primero que vi al llegar al hospital fue un paciente con hemorragia subaracnoidea neurismática. Durante el tiempo que estuve, tuve la posibilidad de ver 3 de estos pacientes, y lo que más me impresionó era la actitud extremadamente agresiva que tienen ellos con respecto a esta enfermedad. No nos olvidemos que en Japón realmente es endémico para la patología neurismática. Entre Japón y Finlandia están entre los países con más patología aneurismática. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Hacen esta técnica que es el lavado cisternal con remoción de coágulos, el cual voy a explicar a continuación. Estos son los 2 papers en el cual describen la técnica, este primero publicado en 2015 y este publicado en 2017, en donde en este primero de 2015, una serie retrospectiva de 460 pacientes con hemorragia subaracnoidea, compara esta técnica, la incidencia de vasoespasmo con esta técnica, en comparación a cómo lo hacían antes de aplicar la técnica. ¿Y a qué pacientes le indican la cirugía en hemorragia subaracnoidea? A todos los pacientes hasta grado 5 de la escala de la World Federation, mientras tenga reflejo pupilar presente. Esto que le estoy leyendo está escrito así textualmente en el paper, o sea, operan prácticamente a todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Si lleva un paciente con un Glasgow menor a 6, mientras tenga el reflejo pupilar presente, a esos pacientes lo entran a quirófano. El tratamiento endovascular prácticamente no lo utilizan en estos pacientes, solo excepcionalmente. Y la cirugía se realiza lo más pronto posible. La técnica quirúrgica consiste en un abordaje tenional transilviano clásico, y en los casos de un aneurisma comunicante anterior o cerebral anterior distal usan el abordaje interhemisférico. Después de la disección del aneurisma y el clipado, recuerdo estando allá que ellos me decían, la parte del clipado en este tipo de cirugía de hemorragia subaracnoidea para ellos es casi lo menos importante. Lo más importante para ellos es el lavado y tratar de sacar la mayor cantidad de sangre y de coágulos de las cisternas. ¿Y cómo lo hacen? Con irrigación, con suero fisiológico, con uroquinasa diluida a 60.000 unidades en 500 mililitros. Este lavado lo hacen de una manera muy meticulosa y ordenada, abriendo desde la cisterna silviana distal, proximal, basal, siguiendo por la supracelar hasta la interpedicular y prepontina a través de la apertura de la membrana de Lillywitz. A partir de ahí hacen una buena irrigación para seguir con la cisterna prequiasmática con apertura de lámina terminalis, para seguir luego con la cisterna supracelar y silviana basal contralateral. Posterior al clipado de la parte de la técnica, hacen una infusión continua a bajas dosis de nicardipina, y con esta dosis continúa durante el postoperatorio. ¿Y qué resultados tuvieron con esta técnica? Bueno, en el estudio retrospectivo de 460 pacientes, compararon los índices de vasoespasmo clínico con otras series que llega desde el 12 al 30% en otras series. Ellos, sin la técnica, tuvieron un 12%, y con esta técnica tuvieron un 2,9% de vasoespasmo clínico. O sea, disminuyeron 4 veces el índice de esta complicación de esta patología. Estas son imágenes que no podemos encontrar en el paper, que simplemente las puse para comparar la sangre en las cisternas en el pre y la sangre en la cisterna en el postoperatorio. Este era un aneurisma del tope de la basilar abordado por un abordaje tenional
derecho y se puede ver en los resultados de la tomografía lo obsesivo que son con el lavado cisternal. Y esta otra tomografía de un aneurisma comunicante anterior, abordado por un abordaje interhemisférico, en donde también observen en el posoperatorio toda esta sangre que encontramos a nivel sistema interpeduncular, ambiens, no se observa. Y es tan meticuloso y obsesivo el lavado que tienen de la sangre de la cisterna que en ninguno de los dos papers encontraron una correlación entre el Fisher y el vasoespasmo clínico que tuvieron. Es así que en este segundo paper que les mostré, sí encontraron que en el score, el paper presenta un score para sumar la diferente sangre en cada cisterna y un score para sumar la cantidad de sangre en las cisternas principales. Encontraron que era un mal pronóstico que quede mucha sangre en la cisterna. Para ser concreto, entre más sangre dejaban en el posoperatorio, peor pronóstico tenía el paciente. Y esto era estadísticamente significativo. En el segundo estudio, donde estuvieron incluidos 158 pacientes, todos con la técnica descripta, tuvieron un 33% de pacientes que venían con un score de la World Federation de 4 o 5, o sea, pacientes severos a graves, y en los resultados finales tuvieron un score de ranking modificado al año menor a 1 en un 76% y menor a 1 a 83%, y menor a 2 en un 83%. O sea, al año el 83% llevaba una vida normal o con una discapacidad leve. Y el vasoespasmo clínico en este segundo paper fue de 3,8%. Este es un caso clínico, un paciente de 42 años con hemorragia subaracnoidea aneurismática por un aneurisma del segmento comunicante posterior derecho. Todos los pacientes con angiotomografía, la disección cervical para tener control proximal del aneurisma, un abordaje terional clásico, con una colocación de un drenaje ventricular externo, previo a la craniotomía. Esto le permite una buena relajación cerebral para poder trabajar mejor. La esqueletinización del techo de la órbita, esto prácticamente lo hacen de rutina en todos los abordajes terionales, y ahí ya comienza desde el inicio el lavado cisternal. Apertura de la cisterna, lavado, apertura, lavado. Y esto se facilita mucho con la herramienta que había mencionado antes, que es el sistema de succión-aspiración, porque a medida que aspira, hace los jets de irrigación. Recuerden que el suero con uroquinasa, que es un activador de plasminógeno. Son muy ordenados con respecto a cómo van abriendo las distintas cisternas. Primero la silviana distal, la proximal, hasta llegar a la silviana basal. Fíjense cómo usan el zoom realmente casi al máximo, y con este pedal se alejan, se acercan. Eso se puede ver en el video. Ahí ahora se va a hacer la exposición del nervio óptico, esto es del lado derecho. Acá la disección de la cisterna supracelular, y todo el tiempo irrigando y lavando, irrigando y lavando. Estos son muy obsesivos con esto. Ahí ya podemos ver la arteria carótida, el cuello del aneurisma, la disección del cuello del aneurisma, y a través del triángulo óptico carotidio, el lavado de la membrana a través de la membrana del iliquis. Se pueden ver los vasos de circulación posterior, y a partir de ahí la irrigación para poder lavar la cisterna interpeduncular, etc. El triángulo
eh, carótido oculomotor, y ahí la disección del cuello del aneurisma. En este paciente tenían control proximal en el cuello, el asistente colocó en un momento, hizo un clipado transitorio para ayudar a la disección del cuello del aneurisma. Una colocación del clip para poder disecar más fácilmente. Ahí tenemos el domo del aneurisma donde se puede ver el lugar de sangrado. Y la colocación de un segundo clip. Muy bien. La reacomodación de los clips para luego poner un tercer clip y la confirmación de un buen flujo con un angiograma con indocianin y Doppler. Verificando siempre bien, no comprometer ninguna perforante, etc. Y a partir de ahí no termina la cirugía, sino que continúa para ello lo más importante, la obsesiva disección de las cisternas y lavado. Ahí está en la cisterna prequiasmática, observamos el quiasma óptico. Ahora se va a poder observar el complejo comunicante anterior. Bien. Ahí se puede ver. Y la ventriculostomía con la apertura de la lámina terminalis, parte de la cirugía. Una vez de la apertura, se sigue con la cisterna supracelular contralateral. Acá tenemos el nervio óptico izquierdo, derecho, hasta llegar a la cisterna silviana basal contralateral. Como está descrito en el paper, este periodo de lavado dura aproximadamente entre 30 minutos, una hora. Ahí se puede ver la carótida contralateral, nervio óptico izquierdo, derecho, y la carótida derecha con el clipado y nuevamente con el control con angiotomografía. La tomografía la hacen inmediatamente en el postoperatorio y se puede ver el buen lavado de las cisternas. Como conclusión de esta primera técnica, el tratamiento precoz y combinado de lavado meticuloso de coágulos con irrigación cisternal con suero fisiológico y uroquinasa, más la infusión continua de nicardipina, disminuye la incidencia de vasospasmo y mejora el pronóstico de estos pacientes. Para continuar con otro tipo de pacientes que son referencia en este hospital, está el ACV isquémico agudo de grandes vasos, realmente una patología con una gran mortalidad y discapacidad severa. Estos pacientes, esto es una foto que tomé de una clase que el doctor Tanikawa le dio a los residentes y a los fellows que estábamos ahí. Es el algoritmo de acción en este tipo de patología. Ellos lo que hacen es, al inicio de los síntomas, cuando el paciente se presenta con menos de 4 horas y media de inicio de los síntomas, la primera línea de tratamiento es el RTPA. Pero bueno, muy bien, sabemos que el RTPA tiene menos de 5% de recanalización en arteria carótida interna y tiene menos de 30% de recanalización en arteria cerebral media. Por eso los pacientes en los que falla la recanalización en esta primera línea de tratamiento o vienen con más de 4 horas y media del comienzo de los síntomas, van a la segunda línea de tratamiento, que es la trombectomía endovascular. Y ante la falla de la trombectomía endovascular, recién ahí hacen la tromboembolectomía quirúrgica, bypass temporosilviano o ambos. Lo que más me sorprendió de este algoritmo es la gran ventana terapéutica que ellos consideran, que es hasta 24 horas.
Esto me sorprendió muchísimo, lo que me llevó a buscar un poco de información al respecto, y ellos tienen mucho en cuenta estos dos trials, el Down y el Diffuse Free, ambos papers publicados en 2017. Y para introducir un poco el tema, ya en 2014, con el CLIM, se concluyó la efectividad del tratamiento endovascular para los pacientes con ácido isquémico de grandes vasos de circulación anterior. Junto con otros trials y este metaanálisis que puse acá arriba, se concluyó que hasta 6 horas de iniciado los síntomas, la trombectomía era un tratamiento efectivo. Sin embargo, posteriormente aparecieron algunos estudios no randomizados sugiriendo el concepto de mismatch entre el volumen de cerebro salvable y el infartado para extender la ventana terapéutica. ¿Qué es este concepto de mismatch que apareció primero referido a resonancia? El mismatch angioresonancia-difusión es un patrón de resonancia observado en pacientes con oclusión de un gran vaso, pero con una mínima área isquémica en difusión. Esto nos permitiría identificar pacientes a los cuales se le podría prolongar la ventana terapéutica y reducir las complicaciones. Y esto se evidenció en estos dos estudios que mencioné previamente, los cuales ellos tienen muy en cuenta, que son el Down y el Diffuse Free, que fueron estudios multicéntricos, randomizados, ambos del 2017, en donde se tomaron como ventana terapéutica en el caso del Down hasta 24 horas y en el caso del Diffuse hasta 16 horas, teniendo algunos criterios de elegibilidad muy estrictos, como el mismatch clínico imaginológico, un paciente, por ejemplo, para no extenderme demasiado con esto, de menor a 80 años con un NIH más de 10 y un volumen infartado menor a 31, podría ser candidato a hacer una trombectomía. Y tuvieron tan buenos resultados ambos estudios que tuvieron que suspenderlo a los 2 y 3 años. Encontraron ambos estudios que la trombectomía era superior al control. Tan es así que en el score de ranking modificado, a los 90 días, era menor a 2 en un 49% en la trombectomía y un 13% en el control. Algo similar ocurrió en el otro estudio. Y además, el Diffuse 3 encontró que no hubo diferencias en hemorragias intracraneanas entre los pacientes en los que se realizó trombectomía y en los que se realizó control. Es así que en este centro, el paciente que ingresa con un stroke, lo primero que hacen es una resonancia, solamente secuencia de difusión, T2, angioresonancia, y una angiotomografía y a veces perfusión. Esto es parte de la serie que saqué de la clase que el doctor nos dio. Sus series fueron 99 pacientes en los cuales se realizó trombectomía del 2012, 45 pacientes fueron quirúrgica y 54 fue tratamiento endovascular. Principalmente con compromiso de M1 seguido de compromiso de M2. Estos son sus tiempos. Observen que desde el inicio de los síntomas hasta que ingresa al hospital, el promedio fue de 60 minutos. Realmente, por eso hacer la pequeña introducción del sistema de salud en Japón, esto es muy difícil de verlo en nuestro medio, porque realmente para que un paciente llegue tan rápido al hospital, primero tiene que tener un buen nivel de instrucción para poder identificar los síntomas ACV, además debes tener un sistema de emergencia que funcione correctamente. Por eso es muy raro que a nosotros nos lleguen pacientes con un ACV, con un stroke a los 60 minutos. Y una vez que el paciente llega al hospital, el tratamiento desde el ingreso al hospital hasta la reperfusión fueron 2 horas con tratamiento endovascular y también 2 horas con el tratamiento a cirugía abierta. Entre ambas técnicas tuvieron resultados muy similares en recanalización, en resultados clínicos y en complicaciones. Este es un video, estando allá, no me tocó ver este tipo de cirugía, llegaron 3 pacientes con stroke y los 3 pacientes pudieron hacerse tratamiento endovascular, no llegaron a la tercera línea de tratamiento. Este es un video que tomé del archivo
de ellos. Un paciente de 62 años con oclusión de M2 del lado izquierdo. La resonancia, consecuencia de difusión, como había mencionado, como parte del protocolo al ingreso, T2 y angioresonancia, donde se puede ver el stop en M2 del lado izquierdo, seguido por la realización de una angiotomografía, en donde podemos constatar el mismo stop en el cual que se veía en la angioresonancia, y por último una perfusión con disminución del volumen y el flujo sanguíneo cerebral del lado izquierdo. Son muy rápidos para hacer esta cirugía, como pueden ver en el cronómetro en el margen inferior. Es una cirugía extremadamente coordinada, como se podía ver al inicio del video, con 3 cirujanos trabajando a la par, de manera muy coordinada. Recuerden que, bueno, el tiempo es cerebro, la apertura de la cisterna silviana, siempre con esta tijera, utilizan esta tijera todo el tiempo para la disección. Y a pesar de la velocidad y que tienen que trabajar en esta cirugía, siempre con movimientos muy precisos. Ahí ya se puede ver la arteria silviana a nivel proximal y muy fácilmente identificable se puede ver la oclusión a nivel de M2. La apertura de la fisura silviana a nivel distal para poder exponer el trombo de manera completa, y posteriormente se colocan clips transitorios a nivel distal al trombo, y el asistente tiene preparado un clip proximal para el momento en que se logre la recanalización del vaso. Ahí la colocación ahora de los clip transitorios a nivel distal, y con una arteriotomía siempre transversal, nunca longitudinal, y con microforceps se retira el coágulo. Observen abajo el cronómetro, 24 minutos desde la incisión en piel, realmente muy rápido, y el asistente con el clip a nivel proximal al momento de la recanalización. Con palpación muy delicada se verifica que no quede ningún trombo, y después se prosigue al cierre de la arteriotomía con nylon 10 ceros, microforceps, y siempre con puntos simples. No son de utilizar suturas continuas. Fíjense la utilización del pedal, cómo acercan el zoom, lo alejan de una manera muy dinámica, sin quitar en ningún momento las manos del campo quirúrgico. Y con menos de 32 minutos lograron la recanalización del vaso y el angiograma para la confirmación de flujo. Más Doppler, siempre utilizan Doppler y el angiograma con indocianina. El control postoperatorio, siempre tomografía inmediatamente que el paciente sale de quirófano, tomografía y resonancia en estos pacientes. Como veían en la difusión, realmente mínima área isquémica. Como conclusiones de esta serie, estas son conclusiones que no mías, sino que presentadas por ellos, es que la embolectomía es un procedimiento efectivo hasta 24 horas de iniciar los síntomas en pacientes bien seleccionados. El diagnóstico del tratamiento debe ser realizado lo antes posible, y la embolectomía abierta o bypass temporosilviano pueden ser considerados como una tercera línea de tratamiento. En su serie, el pronóstico fue bueno, menor a 2 en el score de ranking modificado en un 55%, y no hubo diferencias
entre el tratamiento endovascular y quirúrgico. Por último, ya terminando, voy a presentar esta última técnica quirúrgica que me tocó ver estando allá, que realmente no la conocía, la pude ver en 2 oportunidades y me pareció realmente un recurso pero muy útil, que es la descompresión por succión retrógrada para la asistencia de equipado de aneurismas. Esta técnica está descrita en este artículo publicado por ellos en 2016, en donde además describen los resultados de su serie y explican muy claramente en qué consiste. Esta técnica, este gráfico es tomado del artículo, consiste en después de la exposición primaria del aneurisma a nivel intracraneano, se sigue con una incisión a nivel cervical y la exposición de la carótida común, carótida interna y carótida externa, las cuales se reparan. Y se realiza una canalización de la arteria tiroidea superior. Una vez terminado la fase del cuello, se vuelve a la fase intracraneana, al aneurisma, y de manera muy coordinada entre el cirujano y el asistente, se coloca un clamp a nivel de la carótida común, la carótida externa y distal al cuello del aneurisma, que es carótida interna, A1 o M1, dependiendo de la localización del aneurisma. Y con una succión muy gentil, de parte del catéter que se coloca en la tiroidea superior, catéter 5 French, se aspira y se logra de esta manera reblandecer el aneurisma, y de esta manera facilita la manipulación del mismo y poder realizar un clipado seguro. Esta técnica, la ventaja que tiene es que, aparte de tener control vascular proximal, permite una mejor visualización y manipulación del aneurisma, sobre todo utilizado en aneurismas gigantes o aneurisma con una situación compleja con la arteria comunicante posterior, coroidea o tálamo perforante, y el objetivo es, además de tener control proximal, lograr un clipado seguro sin comprometer las perforantes. Esta idea de la descompresión aneurismática no es algo nuevo, ya está descrito principalmente por Flam en 1981, pero lo que describió fue una descompresión directa del aneurisma. Esta era una técnica que fue considerada bastante riesgosa, y otra desventaja que tiene con respecto a esta otra técnica que acabo de describir es que inhabilita una de las manos del cirujano. Posteriormente fue descrita y popularizada por Sampson y Badger una técnica de succión retrógrada, y fue descrita inicialmente para el tratamiento de aneurismas paraclinoides gigantes. Y la diferencia que tenía esta técnica es que en ningún momento se reparaba la carótida común, la carótida externa, sino que directamente sobre la carótida interna, y la succión a través de una punción de la carótida interna. La ventaja que tiene esta técnica es que con la manipulación de la carótida interna, la posibilidad de generar una disección o el desprendimiento de algún trombo. Un año después, en el 91, fue descrita también la técnica de succión retrógrada por Scott, pero asistida de manera endovascular con la colocación de un balón a nivel de la carótida interna con la posterior succión. Otra vez requería colocar un balón en la carótida interna. Bien. En cambio, esta técnica lo que tiene algunas diferencias con lo descrito anteriormente. Primero, la diferencia que tienen ellos es en indicación de este tipo de técnica quirúrgica, y lo otro que tiene es la diferencia de la técnica en sí. En primera instancia, en indicación, la técnica de succión retrógrada fue descrita inicialmente para el tratamiento de aneurismas gigantes. Yo lo que pude observar, en los casos que vi,
es que utilizan esta técnica no solamente para aneurismas gigantes, sino que para otro tipo de aneurisma en situación compleja, cuando necesitaban una buena manipulación del aneurisma para estar seguros de que el clipado no iba a comprometer ninguna perforante, como el caso de un aneurisma coroideo. Eso con respecto a la indicación, es más amplia para ellos. Y por otro lado, en la técnica, que en el caso de ellos no involucra ninguna punción de la carótida interna ni la carótida externa, sino lo que se hace es colocar un catéter en la arteria tiroidea superior, entonces, arteria que se puede ligar tranquilamente sin ningún tipo de complicación. Aparte, en el artículo describen una variación de esta técnica en casos específicos, por ejemplo, un aneurisma gigante, en donde puede llegar a ser necesario un trapping. Dice que aparte de realizar esta técnica, ya tienen expuesta la carótida para poder realizar un bypass de alto flujo. O aneurismas que puede llegar a ser necesario un clipado prolongado, también tienen preparado para hacer un bypass. Este es el caso que me tocó ver, un paciente joven, 42 años, con un aneurisma coroideo anterior del lado izquierdo. Bien, abordaje terional clásico. Bien, plaqueta libre. Se hace la esqueletonización del techo de la órbita. Esto lo hacen de rutina en todos los abordajes terionales. La apertura dural con microscopio. La disección del valle silviano. Observen cómo usan el zoom al máximo. Y siempre la disección con tijera. Son muy ordenados. La utilización de doble espátula, esto siempre utilizan doble espátula, esto es temporal, esto es frontal. Con el cuidado de todas las venas. Ahí ya se puede observar la arteria silviana en su bifurcación y podemos ver el aneurisma, empieza a aparecer acá, con una arteria temporal precoz. Y siempre una disección amplia del aneurisma. La apertura de la cisterna carotidia para tener control proximal, y ahí se puede observar el nervio óptico. Y recuerdo que en este momento de la cirugía, el doctor dijo, no puedo ver bien atrás del aneurisma, no puedo ver las perforantes, disequémosle el cuello. Así que se hizo la incisión a nivel cervical. Siempre dejan este tipo de pacientes el cuello dentro del campo quirúrgico, por si es necesario hacer este tipo de técnica. La disección cervical con microscopio, la utilización de ganchos, utilizan muchísimo gancho, no usan ni separadores de tipo Gelpi o Adson. Toda la disección con microscopio. Ahí ya se puede ver la carótida externa, carótida interna, el reparo de la misma, esa carótida externa, carótida común, y ahí podemos observar la arteria tiroidea superior, la cual se liga, se hace la arteriotomía y se canaliza con un catéter 5 French, y se avanza, si es posible, hasta el catéter, hasta la carótida interna. Una vez finalizada esta etapa, vuelven a la parte intracraniana. La parte cervical siempre la maneja el asistente. Para este tipo de cirugías, cuando es necesario el cuello, siempre un asistente experimentado. El clipado transitorio a nivel distal al aneurisma, clipado de la carótida común, y ahora van a ver
la contracción del aneurisma. Y eso permite la disección mucho más seguro, mucho más fácilmente, sin riesgo, sin temor a clipar ninguna perforante más a este nivel que un aneurisma coroideo anterior, que puede dejar un déficit realmente severo. Me pareció una técnica realmente práctica para este tipo de aneurismas. Bien. La disección, colocación del clip. Ya estando seguro de que no va a comprometer ninguna perforante, se sacan los clips transitorios y colocación de un segundo clip y confirmación del flujo con angiograma y Doppler, siempre angiograma y Doppler. La tomografía de control la hacen inmediatamente cuando sale el paciente de quirófano, y el control con angiotomografía. Todos estos pacientes con patología neurismática se operan con angiotomografía. Ninguno de ellos lo hacen una angiografía digital previa a la cirugía, salvo excepciones. Muy corto, solamente quiero mostrar la técnica. La exposición de la carótida común, carótida externa, y vean cómo se contrae el aneurisma. Es un aneurisma coroideo anterior también, y con la contracción mucho más fácilmente se puede visualizar las perforantes sin comprometerlas. Un último caso, un paciente femenino de 38 años con diagnóstico incidental de un aneurisma paraclinoideo derecho, gigante, en el cual se decidió también utilizar esta técnica de entrada. Miren que por más complejo que sea el aneurisma, solamente lo operan con angiotomografía. La disección del cuello con microscopio, la exposición de la carótida interna, carótida externa, carótida común, ahí está la carótida externa, el reparo de carótida común y la carótida interna. Se hace la canalización de la arteria tiroidea superior, como fue descrito anteriormente, en catéter 5 French, y a partir de ese momento se van a la etapa intracraneana. En este paciente decidieron que, como el clipado podría prolongarse más de 10 minutos, hacer un bypass temporosiliviano de entrada profiláctico para resguardarse. Abordaje terional, plaqueta libre frontoesfeno-temporal con craniótomo. Se hace la esquelotinización del techo de la órbita, la disección de la banda meningo-orbitaria, y en este paciente, por las características del aneurisma, se decidió hacer una clinoidectomía extradural. Observen el drill con autoirrigación, también muy útil, sobre todo para este tipo de drillado. Y una vez hecha la clinoidectomía extradural, la apertura dural en C y la disección del valle silviano, muy cuidadoso, con tijera, y la posterior identificación de una rama M3, M4, para poder hacer
el bypass temporosilviano antes de comenzar con la disección del aneurisma. Ya abierto el valle silviano, se prepara la arteria receptora, se prepara el dador con doble aguja para poder fijarla, se hace la arteriotomía de la receptora, irrigación con suero heparinizado y la anastomosis en Chusite, todo con puntos simples. Utilizan el zoom al máximo para realizar la anastomosis y después el retiro de los clips transitorios para constatar que el bypass funciona correctamente, tanto con Doppler como con el angiograma con indiosanin green. Y a partir de ese momento comienza la disección del aneurisma. Ahí se puede ver el nervio óptico, apertura del ligamento falciforme, anillo dural distal. Ahora se va a comenzar a ver arteria carótida, aneurisma, por acá debajo, arteria oftálmica, clip transitorio a nivel distal. Recuerden que tiene el bypass hecho, clamp a nivel de la carótida común. Y miren cómo se reblandece el aneurisma, la contracción del mismo. Y realmente este tipo de disección del domo en un aneurisma de estas características es mucho más fácil con el recurso de esta técnica. La disección a nivel del domo de un lado, a través del triángulo óptico carotidio. Después, del otro lado, siempre teniendo cuidado, todas las perforantes, etc. Colocación de clip. Segundo clipado. Y por último, el control. Y termina la cirugía. El control con angiotomografía. Ahí se puede ver el bypass temporosilviano, el clipado. Y para finalizar, la técnica de descompresión succión retrógrada es un procedimiento que, además de permitirnos control vascular proximal, facilita la movilización y disección de la aneurismática, facilitando el clipado, y requiere una cooperación estricta entre el cirujano y el asistente. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente, Seba. Muy linda la charla, muy clara. Espero que le haya gustado. La verdad que sí. Todos los aspectos que, bueno, que has mostrado. Yo quería hacer un comentario. Lo de la técnica de la succión-descompresión, el que la popularizó, como vos bien dijiste, fue Duke Sampson. Sí. En el 90. Sí. Y él, bueno, la hacía para los aneurismas paraclinoideos. Él incluso, yo le vi un par de charlas a posterior, ella usaba la técnica de la canalización de la arteria tiroidea superior. Es más, creo bien. que es de él también, que la empezó a usar junto a Hunt Bayer. Sí, es muy útil. Y él, bueno, prácticamente la describió para los
los paraclinoideos. La otra alternativa que se puede usar actualmente es hacerla por vía endovascular. Exactamente. Pero Sí. bueno, es una técnica muy, muy útil. Bueno, básicamente, bueno, felicitaciones, muy linda. Muchas gracias. Sí, muy linda, Seba. Realmente estuvo muy buena. No sé, Salvat, vos que has vivido también otra época que atacabas los aneurismas sin tanta sofisticación, te habrá gustado, ¿no? La charla realmente me encantó, me dio ganas de volver a operar, así que imagínate. Alguna que otra he operado en la vida. Entonces, estas cosas realmente, la cirugía vascular me encantaba siempre. He ido viendo los progresos de las técnicas. Creo que no se utiliza tanto una cosa que me parece la asociación en la cirugía más frecuentemente de las técnicas endovasculares, de un endovascular dentro de la sala de operaciones con un cirujano. Creo que puede hacer mucho más rápido muchos de los procedimientos y además, obviamente tienen que ser dos profesionales muy compenetrados del mismo tema, ¿no? Pero muchos de las técnicas de succión yo lo haría por vía intravascular. Creo que se podría ahorrar mucho tiempo y complicaciones. Después otra cosa que te quería preguntar en cuanto a la organización del sistema en Japón. ¿Los pacientes tienen libre elección de médico? Sí, tienen libre elección de médico y de hospital. Y acceso casi irrestricto, pueden consultar todas las veces que quieran. Así es. Bueno, Sebastián, te felicito, porque me encantó la charla, muy completa y muy bien presentada. Muy bien presentada. Gracias, Doc. ¿Alguno de los grandes o chicos que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? No, la pregunta, a ver, Rubén, si vos lo sabés, por lo que dijo Salvat, si lo haces endovascular a la succión retrógrada, ¿no tenés que usar heparina para el catéter que va desde la pierna? ¿O es lo mismo si lo haces? O Seba también lo hacían allá cuando canalizaban el cuello. Porque canalizar el cuello y poner un catéter en la tiroides superior, distinto a meter todo el catéter desde abajo. Claro, pero sí, ellos usan heparina, pero no a dosis anticoagulante. Que no sé si usan 5000. ¿Quiénes son ellos? ¿Los endovasculares? Los endovasculares, claro. Sí, no te alteran la coagulación para nada. Pero bueno, qué sé yo, los neurocirujanos estamos acostumbrados a estar en el cuello y no parece algo loco, ¿no? Hacer la disección de la tiroidea. Sebastián, me llamó la atención que el cerebro, ya que era un cerebro tan agudo, quizás es por eso mismo, que por ser tan agudo la cirugía, no se ve como vemos nosotros cuando son un Fisher Hanti-Hess o un Hanti-Hess tan alto, que suele ser un cerebro más rígido, con menos compliance, y que se lastima cuando vos lo operás. Estos se veían que eran cerebros aparentemente bastante digamos, manejables, que podés separarlos. Complacientes. ¿Vos siempre vistes así? Esa es una. Otra, que le meten azul de metileno hasta para abrir la dura, para todo. También. Usan azul de metileno para todo, hasta a nivel cervical, marcan la plaqueta con azul de metileno. Y operan todo, operan cualquier grado también, eso, viste, no hacen nada. Como pude mostrar también en los resultados y del trabajo. Y con respecto a lo que me dice de la compliance del cerebro, sí, por un lado operan los pacientes muy, muy precozmente, y por el otro lado, no sé si se observó en el video, es que antes de realizar la crenotomía colocan drenaje ventricular externo. Claro. Pero
cuando nosotros hemos operado Hanti-Ges, ponele 4, y realmente sacás muy poquitito líquido y enseguida el cerebro igual está muy tenso, muy turgente, y que por ahí, por eso mismo es que se mandaban a embolizar, porque los lastimabas más vos que con el hecho del beneficio. Pero bueno, el paciente no entraba tan rápido como decís vos, es decir, no se daba tiempo a que se deteriore tanto. Sí, por Sí, eso lo importante, el hincapié que le di al inicio de la presentación en hablar sí. del sistema de salud, porque realmente para operar a los pacientes tan rápido tienen un sistema de salud muy, muy aceitado. ¿Los clips que usan son los de Sujita? Los Jazzerhill Esculap. Ah, el Jazzerhill, está bien. Sí, bien. Creo que también Rokuya diseña su instrumental, ¿no? Sí, el sistema de succión e irrigación que mostré, No, pero las tijeras. las tijeras, no estoy seguro si las diseñó él o Kamiyama, pero son de ellos, son de su equipo. Sí. Si tienen la fábrica. Son las tijeras de Takiyama, Doc. Claro. Las que llaman de Takiyama. Ajá. Y también diseñó los forceps esos con los que da los puntos, que son las pincitas Super Bypass. Exactamente. Ahora, muy interesante el enfoque de él, sobre todo en la insistencia de lavar todas las cisternas, cosa que nosotros muchos no hacemos, ¿cierto? Lavamos las cisternas proximales, pero no nos tomamos el trabajo de sistemáticamente de lavar todas las cisternas, y creo que es una gran idea para, sobre todo, para Adoptarla. para incorporar, Sí. para incorporarla como sistema, porque haciéndolo sistemáticamente se me ocurre que se va a poder sistematizar y hacerlo cada vez que se opera un aneurisma de cualquier lado. Porque realmente creo que tiene que haber una gran diferencia en el posoperatorio y sobre todo en los espasmos posoperatorios, no en el vasoespasmo. Me parece que tiene que haber una gran diferencia. También Eso es es una interesante. muy buena idea. ¿No te parece? ¿Y Andrés? ¿Y Santi? Sí, me parece muy bueno y también me parece muy interesante, tendríamos que ir de vuelta a la carga con que ADMAT acepte el uso del verde de indocianina, que nosotros tenemos microscopio para utilizar, Sí. y durante la cirugía, más allá del Doppler o no Doppler, es que vos ves cómo están las arterias, ¿no? Sí, viste lo que es esa angiografía intraoperatoria, es una barbaridad, es bárbaro. Es bárbaro, te deja una tranquilidad absoluta, ¿no? Una vez que o operás un aneurisma o sacás una MAP, haces un disparito y es bárbaro. Lo que le veo poco interés para nosotros es la trombectomía. Realmente la trombectomía, los resultados son exactamente iguales con la vía endovascular y la cirugía. Y para que la cirugía sea realmente útil, tiene que estar dentro de las pocas horas, ¿viste? Y eso es muy difícil para nuestro sistema. Por eso, llegar a poner un enfermo en esas condiciones en la sala de operaciones dentro de las 6 o 8 horas es prácticamente imposible en nuestro sistema. Por eso veo como una sistematización de la vía endovascular, que tienen más posibilidades de manejarse más rápidamente y demás. Me parece a mí, no sé qué les parece a ustedes. Sí, Sí, obviamente. Totalmente. Acá los pacientes muchas veces llegan a las 2, 3, 4 horas del ACV, o salvo que vivan, o sea, los que estén en grandes centros urbanos y lo traslade la familia. Si no, generalmente llegan tarde, apenas como para arrancar con el RTPA y ver qué pasa. Y creo que en pocos centros privados pueden hacer terapias endovasculares. Aparte, Salvat, acuérdese que
Seba dijo 1000 cirugías anuales, de las cuales 80% son vasculares. Hacen 800 cirugías vasculares por año. Eso te da una sistematización muy difícil de replicar que no vaya de la mano de esos números, porque pienso yo, la velocidad a la que ellos operan va de la mano de 800 casos en el año. Seba, me parece que primero intentaban por endovascular y si fracasaban iban a la trombectomía a cielo abierto, ¿no? Durante el tiempo que estuve hubo 3 casos y los 3 fueron a tratamiento endovascular. Ellos utilizan la trombectomía a cielo abierto o bypass como tercer línea de tratamiento ante la falla del tratamiento endovascular. Eso me parece lógico. Y recuerden la extensión de la ventana terapéutica que ellos utilizan, que como presenté en estos 2 trials, el Down y el Diffuse Free, en el cual hasta 24 horas ellos pueden ser candidatos para este tipo de tratamientos. Me parece mucho, ¿no? Sí. Seba, ¿por qué decís tercer? O sea, primero la trombectomía endovascular. Y el No, primero el RTPA. Claro, Es lo que perdón. se hace en todos lados. Sí, sí, la RTPA, pero eso sería también, eso es endovenoso. Sí. Claro. Si eso no va, Sí, lo van agarran a los trombectomía. endovasculares. Yo vi cuando estuve en Pittsburgh una trombectomía de un catéter de silicona que le habían inyectado a un perro y Sí. uno, no sé si, en realidad no me acuerdo quién lo hizo, no era Duhovny, era otro médico. También estaba Segal, que creo que es primo del Segal, que es el traumatólogo. Pero el perro, después cuando se estudió el cerebro, por el clipado transitorio, hasta que le hacían la trombectomía y que le sacaron el catéter de silicona, tenía un infarto terrible. O sea que también hay que mover las manos y tener esa rapidez para hacer todo, ¿no? Pero muy bien, Seba, muy lindo. Muchas gracias. Muy bueno. Eva, hay una pregunta ahí en el chat que dejó el doctor Jairo Céspedes, que pregunta si algún manejo, digamos, tenía algún manejo especial con el stroke de fosa posterior. De circulación Exactamente, como mostré en la serie de ellos, exactamente igual a otros tipos de stroke de circulación anterior. O sea, si ven en la serie, tiene hecha 5 trombectomías de la arteria basilar. Hacen exactamente el mismo manejo. Tienen publicado también un paciente que tuvo muy buenos resultados con una trombectomía de la arteria cerebral posterior, pero son los menos frecuentes. Y hay otra pregunta de Alan Weinberg que dice si usan drenaje lumbar continuo en la HCA y no lo utilizan. No utilizan este tipo de... Sí. Una cosa, primero felicitarte, excelente la presentación. Claramente no es mi tema, pero muy bien presentado. Y me llamó un poco la atención lo que vos contabas, o me contaste ahí en quirófano el otro día, de cómo entrenan, inclusive los más experimentados, cómo entrenan en forma diaria. ¿Podés brevemente mencionar ese tema para los Sí. más jóvenes? Todos los días después de las 7 de la tarde van a los quirófanos de ellos, se sienta uno en cada microscopio y todos los días 20 minutos hacen una anastomosis cada uno, 20 minutos, media hora, y se van a su casa. Eso lo hacen todos los del equipo. El doctor Tanikawa prácticamente ya no hace eso, pero hasta hace tiempo atrás lo ¿Qué material usan para esa sutura? Ahí mostré en el video, usan tubos de PVA y tubos de silicona. No usan ni ratas ni ala de pollo, todo material sintético. Yo traje algunos de estos tubos, tanto los de silicona como los de PVA, de 2 milímetros y 1 milímetro, y con eso practican y lo hacen todos los días. Es más, el mismo Tanikawa te dice, si querés aprender a hacer anastomosis, yo te recomiendo que hagas esto todos los días y en un año vas a agarrar cancha. Y es más, yo vi a un residente
hacer el bypass tanto con la mano derecha como hacerlo con la mano izquierda. Eso cuando vi eso me llamó muchísimo la atención, el nivel de práctica que ellos hacen. Obviamente en el paciente no utilizan la mano izquierda, pero en la práctica lo utilizaban.